Buenos días chicos. Buenos días. Buenos días chicos. El día de hoy, como ustedes saben, vamos a reponer la clase que no tuvimos el viernes, o más bien se recorrieron las clases. La clase que no tuvimos el viernes la tuvimos el lunes y hoy nos correspondería la clase del lunes para exponerla el día de hoy. Les encargo por favor sus presentes en el chat porque por ahí he localizado a una o dos personas que entran a las clases pero que no se apuntan, ¿sí? Y así como he localizado a esa persona, a esas dos personas, puede haber más. Desgraciadamente no tengo el tiempo para poder checar de uno por uno, pero por favor, ya saben, en cuanto lleguen, apúntense a cada sesión. Después de las 3 sesiones que vamos a tener el día de hoy como clase, a las 12 del mediodía, va a haber sesiones de asesoría por si alguno gusta entrar. No van a ser tomadas en cuenta como clases, son simplemente asesorías que algunos de sus compañeros me piden que organicemos para resolver algunas dudas que tengan. ¿Sale? Sobre todo para aquellos que tienen duda con respecto a los problemas del proyecto final, lo podemos ver ahí las dudas, ¿sale? Hasta ahorita todos ya han ingresado al proyecto final. Por favor, a ver, dígame aquí en participantes si ya ingresaron. Sí, ok, Yajaira, Isaac. Nada más, chicos. Bueno, Sansón sí, ya sé que ya ingresó. Nada más ustedes han ingresado. Ok, Yamilet también. Ok. ¿Alguna duda hasta ahorita con los problemas del proyecto final? Hay todavía, chicos, bueno, creo que el último problema es con respecto a este tema que vamos a ver el día de hoy, ya para que ustedes ya puedan, finalizar su proyecto. Sí, ya con lo que vamos a ver el día de hoy, con la información, ya ustedes pueden, hacer su proyecto, pero lo pueden entregar en tiempo y forma para el día viernes a más tardar 10 de la noche, ¿sale? No es que todos a esa hora tengan que entregarlo, no, es a más tardar. Si lo pueden entregar más temprano, pues más temprano. Si no, hasta esa hora tienen para poder entregarlo y que se les pueda contar también de acuerdo a las otras, características, se les puede tomar en cuenta, por su valor completo. ¿Sale? ¿Alguien tuvo dudas con tarea? ¿Dudas hasta ahorita? Por favor. Sí, ¿quién dijo sí? ¿Dudas, Yamilet? Sí. ¿Dudas hasta ahorita con el proyecto final? ¿Con la realización de los problemas? ¿Ninguno? Perfecto. A ver, alguien que levante la mano que haya tenido alguna duda. Ah, Sansón, vamos a ver. A ver, dime, Sansón. Buenos días. Buenos días, profe. Dígame. El proyecto final tenemos que también se puede hacer en hoja de cuaderno o hoja de máquina o tiene que ser en la computadora. Sansón, vienen en las instrucciones, ¿eh? O sea, vienen las instrucciones que pueden hacerlo de las dos formas. O bien en computadora o bien a mano. A mano, ya sea en hoja de máquina, en tu cuaderno, etcétera, conforme a las características. ¿Qué quiere decir?
que cada problema esté indicado por numeración 1, 2, 3, de acuerdo al orden que les di en el proyecto, que escriban el problema completo y que lo desarrollen con los pasos que les puse, o sea, el problema en sí, qué datos tienen o qué elementos les proporciona el problema, el desarrollo, qué quiere decir el desarrollo, las operaciones que van a hacer, el resultado y la gráfica. Eso sí, a las personas que eligieron hacerlo en computadora, sí necesito que tanto las operaciones que ustedes hicieron como las gráficas que les están solicitando, esas sí sean a mano. O sea, pueden tomar la captura y pegarla nada más en el archivo y ya. Pero sí puede ser de cualquiera de las dos formas y se tomarán en cuenta como correcta. Vuelvo a repetir, Ok. tanto a mano como a computadora, como a ustedes se les haga más sencillo. Nada más que eso sí, obviamente como lo hemos estado trabajando, todo en un mismo archivo PDF y así me lo adjuntan y me lo mandan, ¿sale? No hay ningún Vale. problema. Vale, pues, gracias, Anson. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguien más? ¿No? Ok, bueno, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. El día de hoy nos corresponde, a ver, Isaac. A ver, permíteme, Isaac, ahorita te doy la palabra. Dime, Isaac. ¿Ya? Sí, ya. Que si también se pueden utilizar las hojas milimétricas. Sí, también puede ser buena idea para las, La para las gráfica. gráficas. Sí, 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 adelante. Sí, muy buena idea. Ah, vale. Sí, sí, gracias. Gracias. Sí, no, de nada. Sí, como ustedes se sientan más, seguros, que les sea más fácil, como ustedes gusten. Ahora sí que, parte de la calificación o lo que se va a tomar en cuenta de los proyectos es eh, obviamente el orden y el cómo ustedes lo realicen, y el realizarlo en hojas milimétricas es una muy buena, idea, y que les podía ayudar fácilmente, sobre todo a la hora de poder graficar. Sí, sí está muy bien, Isaac. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto al proyecto? Creo que los problemas están bastante fáciles, chicos, ¿eh? Están bastante fáciles, se los puse por tema para que sepan qué es lo que van a hacer. Probablemente donde pudieran patinar un poquito, creo yo, es en el del círculo, en el del león. Tienen que tomar en cuenta que tienen que encontrar el centro de esa circunferencia, de acuerdo a los puntos de referencia que le dan. Acuérdense que, por ejemplo, con algunos de ustedes lo vi en la clase de física, me parece, cuando vimos vectores, el hecho de tantas cuadras hacia la izquierda o tantas cuadras al este, tantas cuadras al norte, y llegábamos a una coordenada. Para los que no llevaron esa clase conmigo, bueno, lo que les está diciendo al decir tantas cuadras al este y tantas al norte, lo que ustedes tienen que hacer es localizarlas y obviamente les va a dar una coordenada. Y en base a esa coordenada, ustedes tienen que hacer el cerco de vigilancia que les está pidiendo. Obviamente, igual ya el dato del radio ya se los están dando. Entonces, creo yo que probablemente ese dato puedan patinar. Probablemente, hoy está relampagueando. No sé ustedes cómo estén allá en casa, pero por acá por la Pedrera está lloviendo muy fuerte, entonces esperemos si no se vaya la luz y podamos continuar con la clase. Inclusive está relampagueando. Bueno, esperemos que no se vaya la luz. Entonces es eso. Vamos a empezar con la clase antes de que pase otra situación. Bueno, el día de hoy vamos a ver la figura de la elipse. Ya vimos la recta, vamos a recapitular un poco. Vimos la recta, ya vimos la circunferencia, ya vimos la elipse, perdón, la parábola, y ahora nos va a tocar ver la elipse. Nada más para el viernes vamos a ver la última figura, que es la hipérbola. La hipérbola, yo creo que esa se las voy a revisar con un ejercicio aparte y no la voy a incluir obviamente en el examen porque pues ya va a ser muy, muy pronto.
¿sí? Entonces, como les digo, no se esperen hasta el viernes para entregar el proyecto final. Y si tienen alguna duda, nos vemos después de sus clases a las 12 para la asesoría, esperando que no se vaya la luz por esto de la lluvia. Bueno, continuemos. ¿Qué es una elipse? ¿Sí? La elipse es la siguiente figura. Digamos que, por decirlo de alguna manera burda, es un círculo que lo aplastaron, ¿sí, verdad? No tiene su forma completamente redonda como una circunferencia, pero guarda también una forma curva, una forma circular sin ser perfecta, ¿verdad? Vamos a ver aquí los elementos que contienen una elipse. Pudiéramos hablar que, les digo, es como una circunferencia aplastada, ¿verdad? Pudiéramos hablar también como si fueran dos parábolas encontradas, también si los quieren ustedes ver en de esa perspectiva, ¿verdad? Y bueno, las características pues son las siguientes, el concepto es el siguiente. Nos dice que es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Si se dan cuenta, desde la circunferencia hemos venido arrastrando con varios conceptos, con varios términos, ¿verdad? Yo les decía, persona que haya entendido el tema de circunferencia, de parábola, pues los demás se les va a hacer un poquito más fácil de entenderlos. En esta ocasión, como les digo, si ustedes toman la elipse como si fueran dos parábolas encontradas, se van a dar cuenta que también cuenta con un foco, ¿sí? Que está aquí señalizado. Tenemos dos focos, ¿sí? Lo que tenemos aquí ahorita en la primera imagen que les estoy mostrando es una elipse con un centro en el origen, es decir, que sus coordenadas de origen es 0,0, ¿sí? Entonces, tenemos obviamente dos focos. El foco que está compuesto por coordenadas C,0 y el foco primo que está compuesto por las coordenadas menos C,0. ¿Sí? Para empezar, están viendo que hay, a primera vista, ¿verdad? Que hay un puntos A que del lado derecho, ¿verdad? En la elipse vemos que hay punto A, punto F y bueno, aquí en la parte de arriba el punto B. Y del lado izquierdo de la elipse vemos que hay una prima, un F prima y en la parte de abajo un B prima. ¿Qué quiere decir esto? Que los puntos A y A prima, F, F prima y B prima, se le dice prima obviamente a aquellos puntos que tienen como una coma en la parte de arriba. Si se dan cuenta, no lo tiene, el foco que está del lado derecho no lo tiene, el del lado izquierdo sí. El punto A del lado derecho no lo tiene, el del lado izquierdo sí, etcétera. ¿Por qué son primas? Porque tienen valores, digamos, prácticamente iguales, solamente que, por ejemplo, en el caso del punto A, por ejemplo, el valor A minúscula, el que forma parte de la coordenada, es positivo y el otro es negativo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que este punto A está, digamos, digamos que divide en esta porción de la elipse a la mitad. Estos puntos A y A', si ustedes los unen, nos va a dar por consiguiente otro concepto que ahorita lo vamos a ver, que es el eje mayor, ¿sí? Como les digo, hay muchos conceptos que venimos arrastrando y ahorita vamos a arrastrar algunos conceptos en cuanto a la parábola, la vamos a utilizar para la elipse. ¿Sale? Entonces, es bien importante que tengan en cuenta eso. Ahora, aquí nos dice, regresando al concepto, dice, es el lugar geométrico de los puntos del plano
cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. ¿Qué quiere decir? Este punto P que ustedes ven con coordenadas X, Y, este punto P puede ser cualquier punto que está en la curva de la elipse, no adentro, no fuera por acá volando, no, sino que forma parte, en este caso, de esta curva verde. Puede ser cualquier punto. En este caso, el dibujo nos lo muestra en esta parte, pero puede estar por acá, puede estar por acá, puede estar allá. Y lo que nos dice es que que la distancia que hay en el caso del punto que nos muestra la imagen, la distancia que hay entre el punto XY con el foco más el punto XY, con el foco primo, estas distancias, esta parte de arriba quiere decir segmento o recta, la recta PF, que sería la más pequeña, y la recta PF', que sería la más grande, que están en rectas rojas, nos dice que es igual a 2A. Esta A minúscula, ¿dónde la encontramos? Esa A minúscula forma parte de la coordenada, en este caso el punto A mayúscula. Ahorita en un minuto más, como les digo, vamos a ver estos conceptos. Y nos dice aquí, relación entre la distancia focal y los semiejes, ¿sí? Vemos que aquí nuevamente nos representa en la segunda figura que tenemos acá en la parte de abajo, nos representa otra vez este triángulo, ¿verdad? Y nos representa también esta fórmula que está en la parte de abajo, que si ustedes se dan cuenta, forma parte de lo que es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Ahora bien, vámonos a la siguiente diapositiva. Aquí están los elementos de la elipse, que son varios. Tenemos los focos. ¿Cuáles son los focos? Bueno, son los puntos fijos F y F'. Estos son los focos. ¿Recuerdan que en la parábola también los vimos? No forman parte de la curva en sí, pero son importantes, ¿sí? Son importantes porque, como bien lo dice aquí la definición, la distancia que hay entre el foco y el foco primo, o en este caso el segmento que forma P y F más el segmento que forma P y F', pues son iguales a 2, al valor de 2A, ¿sí? ¿Cuál es 2A? Bueno, pues son los extremos de nuestra elipse. Bueno, entonces vemos que los focos también los tenemos aquí como F y F'. Les vuelvo a preguntar, ¿por qué dos focos? Bueno, porque tenemos en esta parte, si nosotros lo visualizamos de esta manera, tenemos dos parábolas encontradas, por eso tenemos dos focos. Ahora bien, tenemos un eje focal. Recuerdan que nuevamente si nos vamos a la parábola también teníamos un eje focal y se le llamaba así porque pasaba por el foco. En este caso, nuestro F focal aquí dice es la recta que pasa por los focos. ¿Y cuál sería en este caso? Bueno, pues la recta que corta tanto en el punto A como A'. Este sería nuestro eje focal. Y si se dan cuenta, es, digamos, la línea o la recta más larga, en este caso, que cruza o que toca la elipse. Luego tenemos el eje secundario, ¿sí? El eje secundario nos dice que es la mediatriz del segmento F'. ¿Recuerdan que el concepto de mediatriz lo vimos con la circunferencia? Ojo, no es lo mismo mediatriz que directriz. La mediatriz es una línea que en conjunto con otra forman rectas perpendiculares, ¿sí? Recordemos el concepto de perpendiculares que nos habla de dos rectas que forman una T mayúscula. Por ejemplo, nos dice aquí el concepto de eje secundario. Es la mediatriz del segmento F y F'. Este es el segmento y nos dice que el eje secundario es la mediatriz, es decir,
la que atraviesa el segmento formando 4 ángulos rectos. Recordemos, los ángulos rectos forman ángulos de 90 grados, aquí 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Es decir, que está completamente derecha, ¿sí? Que está completamente derecha y que forma una especie de T mayúscula. A eso se refiere el concepto de mediatriz y es de lo que nos está hablando en el eje secundario. Nada más para que no se me confundan, ojo, para que no se me confundan, la directriz es la que nosotros trazamos al momento de trazar una parábola y es, digamos, como un auxiliar para su, en este caso, para su trazo, solamente, ¿sí? Eso es para la parábola. Ahorita estamos hablando de una mediatriz que es, vuelvo a repetir, la recta que en conjunto con el segmento F, F', forman un par de rectas perpendiculares, ¿sale? Ahora bien, el centro. Como toda figura, en este caso, el centro es muy importante. Dice, es el punto de intersección de los ejes. ¿Cuáles ejes? Del eje focal y el eje secundario. ¿Sí? Dense cuenta que el eje focal, como les digo, parte de los puntos o une los puntos más anchos de la elipse, mientras que el eje secundario une, digamos, los puntos más angostos. ¿Sí? Estos son los puntos más angostos y este es el punto más ancho de punto a punto de la elipse. ¿Sale? Eso es lo que nos representa. Y el punto donde estos dos ejes se cruzan, es decir, esto de aquí, es el centro, que bien lo dice la definición, es el punto de intersección de los ejes. Luego tenemos lo que son los radios vectores. Dice, son los segmentos que van desde un punto de la elipse a los focos. Es decir, PF y PF'. Es decir, este punto, lo que está haciendo, o estas líneas rojas que están representando aquí, son radios vectores. ¿Por qué? Nos dice la definición. Son segmentos que van desde un punto de la elipse, es decir, un punto que pertenezca a la curva verde cualquiera, que van desde el punto que les comento hasta F, se forma un segmento y desde el mismo punto a F' se forma otro segmento. Y eso es lo que aquí el texto denomina radios vectores. Ahora bien, nos dice aquí el siguiente concepto, distancia focal. Nos dice, es el segmento de longitud 2C, es decir, es la distancia que hay entre el foco y el foco primo, o sea, es 2C, y C es el valor de la semidistancia focal. ¿A qué se refiere de semidistancia? Semidistancia es la distancia que hay desde el centro hasta cualquiera de los focos. ¿Por qué? Cuando nos está diciendo que de aquí a acá, del foco al foco primo, su valor es de 2C, si nosotros dividimos ese valor entre 2, nos va a dar la distancia o nos va a dar la mitad de ese valor 2C, lo cual representa la distancia que hay desde el origen hasta este foco o hasta este foco. ¿Por qué? Porque lo hemos partido exactamente a la mitad. ¿Hasta ahorita alguna pregunta, chicos? Preguntas con los conceptos. Es bien importante tenerlos en cuenta porque los vamos a necesitar. Ok. Bueno, seguimos adelante. Ahora bien, nos habla el siguiente concepto de lo que son los vértices. Los vértices son los puntos de intersección de la elipse con los ejes A', B y B'. Si se dan cuenta, aquí estos vértices los ocupamos también como parte de los elementos que componen la parábola, pero en este caso también los vamos a trasladar a la elipse. Recuerdan que un vértice es aquel punto
que divide exactamente a la mitad, en este caso, una parábola. En el caso de la elipse es prácticamente la misma, el mismo uso. Como les decía desde un inicio, bien podemos nosotros ver a la elipse como un círculo, o una circunferencia, perdón, achatada, o bien lo podemos ver también como dos parábolas encontradas, ¿sí? Igual va a tener vértices y son los puntos que, como les digo, si lo vemos de manera horizontal, A y A' son los puntos, o es el punto más bien, que está exactamente a la mitad, o sea, que pasan en este caso por los ejes, ¿sí? Son los puntos en donde cada eje corta la elipse. Y lo tenemos como A, A', B y B', que nos damos cuenta de acuerdo aquí al valor que, que son, digamos, recíprocos uno de otro, pero con uno con signo positivo y el otro con signo negativo. Ahora bien, el eje mayor es el segmento de longitud 2A. Si se dan cuenta, en el punto A mayúscula, A y A' tenemos como coordenada para el valor de X una A y una menos A, respectivamente. Entonces, nos dice aquí, el eje mayor es el segmento de longitud 2A y A corresponde al valor del semieje mayor. Es decir, 2A se refiere a la longitud que hay de A a A', y si nosotros lo dividimos a la mitad, entonces tendríamos el valor que hay, que nos dice aquí el texto del semieje mayor. Cuando ustedes vean el prefijo semi, se está refiriendo a la mitad. ¿Y cuál es la mitad de la longitud 2A? Bueno, pues la mitad corresponde a la longitud que hay del centro a el punto A mayúscula o del centro al punto A' mayúscula. A eso se refiere, ¿sale? A la longitud. En el caso del eje mayor, pues es todo lo contrario. Nos vamos entonces, en este ejemplo, al eje que está de manera vertical, que va de B mayúscula a B' mayúscula. Y es prácticamente el mismo concepto. Ay, a ver, aquí se me fue un poquito. Es prácticamente el mismo concepto. Aquí está. Es el segmento de longitud 2B. Si se dan cuenta, B minúscula forma parte de la coordenada y es con respecto al valor de la Y. Y nos dice aquí, B es el valor, 2B es todo esto, que va de B a B'. Es todo esto, pero al decir B, estamos hablando únicamente del semieje menor. ¿Cuál es el semieje menor? Pues el valor que hay desde el origen, en este caso, hacia uno de los puntos, ya sea B o B', o en este caso diríamos desde el centro, porque bien, este elipse, ahorita lo vemos con un centro en el origen, es decir, con coordenadas 0,0. Pero este elipse puede estar trasladada en cualquiera de los cuadrantes, ¿sí? Y va a ser exactamente los mismos conceptos, ¿sale? Recordemos si hicimos un poquito de historia en cuanto a las ecuaciones de las figuras que hemos visto hasta ahorita, en donde cuando nos ponen ecuaciones, ¿verdad? Vemos que las ecuaciones por lo regular que contienen menos elementos son aquellas que están en el origen. Entonces, este también sería el caso, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, y recuerden que también vamos a tener, como en el caso de la parábola teníamos de hecho varios tipos de parábola. Por ejemplo, teníamos dos grupos que eran los que tenían su vértice fuera del origen y otros que estaban en el origen.
Y cada uno de estos dos grupos tenía aparte otros 4 tipos de parábola, que era la cóncava, la convexa, la forma C y la C invertida. En este caso, con las elipses, vamos a tener 2 tipos de elipse. Esta elipse que tenemos aquí en pantalla es la que tiene el eje mayor horizontal o paralelo al eje de las X si es que su centro está fuera del origen. Y tenemos la otra elipse que su eje mayor es vertical o que su eje mayor es paralelo al eje de las Y. Es decir, que en lugar de tomar esta forma acostada, estaría en una forma más vertical o parada. ¿Sí? Ejes de simetría, igual. Nos dice, los ejes de simetría son las rectas que contiene al eje mayor y eje menor. Entonces podemos, un eje de simetría puede ser este, que va de A a A', y otro eje de simetría puede ser el que va de B a B', tal cual. Y el centro de simetría, pues coincide con el centro de la elipse. Es decir, lo que veíamos ahorita en la definición de centro, que es la parte donde se unen tanto el eje mayor como el menor, ese sería el centro de nuestra elipse. Dice aquí, coincide con el centro de la elipse, que es el punto de intersección de los ejes de simetría. O visto también de otra manera, es el punto de intersección entre el eje mayor y el menor. ¿Sale? Cualquiera de esas dos formas de mencionarlo es correcta. Hasta ahorita, ¿alguna duda? Ya nos faltan poco menos de 10 minutos para terminar con esta sesión, pero quiero que les quede ahorita los conceptos bien claros, porque de igual manera, así como nosotros le hicimos para poder nosotros encontrar las características de los, en este caso de la información o los elementos de la parábola, vamos a ver los de la elipse. Igual, vamos nada más a sustituir. Es un poquito más complejo, pero si le entendieron a la parábola, le van a entender perfecto a o les va a ser un poquito más sencillo. Entonces, hasta ahorita, ¿alguna duda con respecto a los elementos? Como quiera, ustedes saben que este material va a estar en su plataforma. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, vamos a ver un poquito más del material hasta que nos permita la sesión. Bien. Ahora bien. Sí, dime. A ver, permítame. Aquí hay alguien que tiene duda. Sí. Ok. Distancia focal. Vámonos entonces a la anterior. Distancia focal. De acuerdo al concepto que les manejé aquí en la diapositiva, nos dice que es el segmento de longitud 2C. ¿Sí? Distancia focal, para empezar, es la distancia que hay entre un foco y un foco primo. ¿Sí? Aquí está el foco y este es el foco primo. Es la distancia que hay en estos puntos rojos. Ojo, no alcanzan a llegar hasta los extremos o no alcanzan más bien a tocar la elipse. Van dentro de lo que es la elipse, ¿sí? Corresponde la distancia que hay del foco a foco primo. Y nos dice aquí que su valor es de 2C, ¿sí? De foco a foco primo. Y en este caso, la semidistancia focal es la distancia que hay entre el centro de la elipse hacia cualquiera de los focos, ya sea foco o foco primo. Y si se dan cuenta, la C también corresponde a parte de las coordenadas, en este caso, de los focos. Les vuelvo a repetir, esto que vemos aquí, estas coordenadas corresponden a una elipse, ¿sí? Una elipse de forma en donde su eje mayor está de manera horizontal y tienen su centro en el origen, es decir, con coordenadas 0,0. Obviamente nosotros al desplazar el centro de la elipse, pues las coordenadas para cada uno de estos puntos se modifican. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí quedó resuelta la duda? Persona que me preguntó.
¿Quedó resuelta la duda, chicos? Ok, perfecto. Ya saben, cualquier duda, dígamela y la resolvemos en el momento. Muchas gracias. Entonces, hay que ser bien cuidadosos, ¿eh? Acuérdense que hay distancia del eje mayor, eje menor, distancia focal, radios vectores y, en fin. Entonces, por eso les digo que es bien importante que quede todos estos conceptos claros para nosotros, entonces, resaltar o para poder nosotros avanzar con los otros conceptos, ¿sale? Bien, vamos con, les decía, la siguiente diapositiva. Como toda figura que hemos visto hasta el momento, tiene su ecuación, tiene dos maneras de ser representada, ¿sí? Tiene su forma ordinaria o canónica, que también algunos autores lo mencionan así como canónico. ¡Uy, otro relámpago! Y su forma general, ¿sí? En esta ocasión recordemos que la forma ordinaria o canónica es la que nos da la mayor parte de la información para nosotros encontrar sus elementos, focos, vértices, etcétera, ¿sí? Y la general, por lo regular, es la forma de la ecuación que tiene como característica, les digo yo, que es igualada a cero. Es decir, que todos sus componentes, todos sus términos, todos sus variables están del lado izquierdo del igual y todo esto está igualado a cero. En este caso nos dice aquí, 3 de los elementos más importantes de la elipse tendrán una fórmula diferente a la de una elipse con centro en el origen. Es lo que les comentaba, chicos. Al momento de trasladar el centro de la elipse fuera del origen, cambian entonces, por decirlo de alguna manera, sus fórmulas o sus valores, ¿sí? Principalmente el vértice, los focos y los extremos del eje menor. Ahorita como quiera los vamos a estar viendo, a estar visualizando. Nos dice aquí que esto que tiene en pantalla es una elipse horizontal con centro en HK. Cuando nosotros vemos que el centro es HK, quiere decir que el centro está fuera del origen, es decir, que no tiene coordenadas 0,0. Cuando escuchamos que alguna de las figuras tiene su centro o su vértice o alguna de estas informaciones en el origen, es porque tienen coordenadas 0,0. En este caso, si se dan cuenta, el origen está acá de este lado y el centro está desplazado, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Dice, elipse horizontal con centro en H, K. Otra vez vemos estas variables H, K, que no es otra más que una representación de las coordenadas con valores X y Y, nada más que representadas con estas variables o letras para evitar confusiones, ¿sí? Ténganlo bien presente, por favor. Hasta ahorita lo hemos visto en tres conceptos, en tres figuras, este concepto de coordenadas H, K, circunferencia, parábola y en esta ocasión como la elipse, ¿sí? Vamos a cortar aquí esta sesión, regresamos en 10 minutos y ahorita les comparto la invitación para seguir. Gracias, chicos.